La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone. El ignorado Cervantes. Es un tema recurrente en las reflexiones históricas de esta página, la siempre interesante relación existente entre los artistas y el poder. La literatura, a esta rama del arte nos referiremos hoy, se ha desarrollado casi siempre con la vista puesta en el poder y en aquellos que circunstancialmente lo ejercen. En artículos anteriores hemos analizado con mayor prolijidad la relación que existió entre los autores del siglo de oro de la literatura latina y el régimen instaurado por el emperador Augusto, el Principado. Contamos cómo autores clásicos como Virgilio, Horacio y Propercio, entre otros, formaban una falange literaria que al mando del amigo personal y gran protector de las artes, Cayo Cignio Mecenas, se ocupaban de justificar, alabar y sostener el prestigio del emperador en su tiempo y para la posteridad. Abundan los casos de literatos profundamente afectos al poder, que tenían el rol de entretener a sus detentores o de solventarlos ideológicamente. Hay casos al contrario, en los que los hombres de letras, en severo conflicto con el poder de turno, se volvían fieros cuestionadores. Así, Tácito se sirvió de una prolija descripción de los pueblos germánicos para criticar lo que él reputaba las pervertidas costumbres de una corte imperial que lo había alejado de su gracia. Más adelante en el tiempo, Dante Alighieri, en sus Círculos Infernales, se mostró de lo más generoso al desparramar severas críticas contra el régimen político y los detentadores del poder en su Florencia natal. Derrame de bilis poética con el que desahogaba las angustias de su derrota política y su exilio. La corte francesa de Luis XIV es otro muestrario de literatos, esta vez adictos al poder, que se desgañitaban en mostrar las grandezas de la corte y de su centro astronómico, el magnífico Rey Sol. Un genio del teatro como Molière, para citar el nombre más conocido y prestigioso, hacía malabares literarios para introducir constantes referencias alabatorias, para inflar aún más el ego de Luis XIV, monarca que no se destaca en la historia precisamente por su modestia. Ya nos hemos ocupado de estas luminarias del arte y de sus más que estrechas relaciones con los poderosos de la historia, y si nos tomamos el trabajo de volver a hacer referencia de sus casos, solo se debe a nuestro deseo de dejar bien marcado que esta relación tan estrecha entre el arte y el poder no es exclusiva de un régimen o un tiempo, sino que representa una constante fácilmente observable hasta nuestros días. Impuesta la aclaración, dediquémonos al tema que nos importa en el día. En la historia de la literatura se observan distintos periodos en los que la aparición de una gran cantidad de literatos de enorme calidad permite calificar a su siglo de oro. Ya hemos citado el siglo de oro de la literatura latina, que comprende la época imperial de Augusto y sus sucesores inmediatos. Hoy nos referiremos al siglo de oro de la literatura española, que se corresponde a la etapa más gloriosa en la historia de este país y que comprende no uno, sino 2 siglos, que abarcan los reinados de los reyes católicos en adelante, hasta la larga decadencia de la Casa de los Habsburgo, que acabó con el reinado del desdichado Carlos II, y la lucha entre las distintas potencias europeas para apoderarse de la sucesión del trono español. Esta etapa histórica comprende personajes como el emperador Carlos I de España y V de Alemania, su hijo Felipe II, en constante pugna con franceses e ingleses, y quien al final de su reinado da inicio a esta decadencia antes aludida, que concluyó con la derrota final de España a manos de potencias emergentes como Inglaterra y Francia a principios del siglo XVIII. En este largo periodo surgen las figuras clásicas y archiconocidas de la literatura española: Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Calderón y Rojas Zorrilla, entre otros. De uno de ellos y su relación con el poder hablaremos en nuestro artículo. Su protagonista será el más conocido de ellos, el famoso Manco de Lepanto, el gran Cervantes. La biografía de Cervantes, con la gloriosa excepción de la brillante aparición de su Quijote, fue una larga sucesión de fracasos cortesanos y personales. Militar aguerrido y valiente, fue tomado como prisionero por los piratas del norte de África que infestaban las aguas del mar Mediterráneo. Tras un largo cautiverio, logró regresar a España, donde se desempeñó en diferentes empleos como abastecedor del ejército y cobrador de impuestos, actividades que le trajeron aún más problemas, acusaciones, encarcelamientos y demás penurias.
Cervantes formó parte de diferentes círculos de literatos que pugnaban por ingresar como cortesanos en los séquitos de la nobleza española, única clase capaz de consumir sus obras y de mantener a estos literatos en sus círculos como un adorno más en un montón de personajes que se esforzaban por espantar sus tedios. En la obra de Cervantes se hacen notables sus esfuerzos para agradar a estos señores, siempre ávidos de lisonjas. Así, en la segunda parte del Quijote, Cervantes desarrolla un diálogo entre Sancho Panza y un tal Ricote, morisco exiliado de España junto a su familia por el edicto real de expulsión de Felipe III y que regresa de incógnito a su país por no soportar la tristeza de la ausencia. En este fragmento repugnan las alabanzas de Cervantes a la expulsión de los moros, episodio que ya hemos referido en esta página y que significó el despoblamiento de grandes zonas del sur de España, la tragedia de 300.000 inocentes que sufrieron todo tipo de vejaciones producto de la expulsión y un infernal negocio en la adjudicación de las tierras abandonadas que solo beneficiaron a los círculos más cercanos de la corte de Felipe. Extractemos aquí un fragmento de la conversación entre Ricote y Sancho Panza, que será suficiente para advertir el grado de lambisconería del gran Cervantes. Aquellos pregones no eran sólo amenazas, como algunos decían, sino verdaderas leyes, que se habían de poner en ejecución a su determinado tiempo, y forzábame a creer esta verdad, saber yo los ruines y disparatados intentos que los nuestros tenían, y tales que me parece que fue inspiración divina la que movió a su majestad a poner en efecto tan gallarda resolución. No porque todos fuésemos culpados, que algunos había cristianos firmes y verdaderos, pero eran tan pocos que no se podían oponer a los que no lo eran, y no era bien criar la sierpe en el seno, teniendo los enemigos dentro de casa. Finalmente, con justa razón fuimos castigados con la pena del destierro. Limitemos a referir para terminar que, pese a sus ladridos de gosquecillo faldero, la nobleza española poco caso hizo de Cervantes, quien aún en su lecho de muerte reclamaba los favores esquivos de una clase que siempre lo ignoró.